señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendiente de la radio. Es un placer enorme estarles saludando precisamente ahora. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión. Estamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 a la provincia entera, sin ningún sitio en excepción. Ventajosamente para quienes somos creyentes, gracias a Dios, un día más acompañándolos. Y en redes sociales, como Radio Son de Manta, nos sigue usted precisamente ahora con nuestra cuenta principal, más de 85.000 seguidores ya conectados con nosotros a gran medida a diario, mucha gente viendo el programa. Y en nuestra cuenta anexa, el dato digital EC, donde compartimos noticias alternativas. Usted nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en todas partes, como el dato digital EC. Así que escriba, síganos, comparta nuestras noticias y en este en vivo déjenos sus comentarios porque mire que está de más interesante. Me puse a revisar archivos desde cuando nosotros venimos con el mismo cuento de los ecuadólares, de ahora se ha rebautizado estos ecuadólares al dólar a la ecuatoriana, que fue lo que dijo Paola Cabezas y que verdaderamente ha puesto en un apuro tamaño gigante, monumental, a Revolución Ciudadana para poder justificar esta muy probable política económica, o tal vez para nada probable, tanto así que ha tenido que salir la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, a hablar sobre el tema. Desconoce a Paola Cabezas, y para quienes no están creyendo esto y que dicen, ¡oye, Andrés Martínez ahora está que le da duro a sus panas correístas! Ya les voy a presentar el video de Luisa González hablando sobre este tema para que ustedes no se hagan la idea de que soy yo el que se está inventando esto. Yo los pongo al día en la coyuntura política nacional, modestia aparte, señores. Yo los pongo al día para que ustedes saquen sus propias conclusiones y escuchen a Luisa González cómo se refiere a Paola Cabezas, que es quien verdaderamente, como decimos nosotros, ¿no? Entre amigos, ha metido las cuatro, pero hasta el fondo. Y hoy Revolución Ciudadana se encuentra modo arenas movedizas. ¿Sabe cómo es el modo arenas movedizas? Que mientras usted más se mueve, más se hunde. Entonces, como Revolución Ciudadana está en modo arenas movedizas, en el caso ecuadólares, yo me puse a revisar archivo desde cuando nosotros estamos hablando de estos famosos ecuadólares. Oiga, y me salió un recorte de cuando hacíamos punto final en este mismo espacio, y yo conversé con Carolina Ávila Nieto, que es una experta en estrategia, que la voy a invitar el día lunes para que converse con nosotros sobre este recorte. Ya la etiqueté en redes sociales y le puse, profe, vea lo que usted decía hace 3 años. Y ella decía hace 2 años y más atrás, 2023, decía Carolina Ávila Nieto, experta en comunicación política, estratega política, docente universitaria, una mujer muy reconocida a nivel nacional por precisamente prestar servicios a los políticos y llevarlos por el camino del bien, aunque algunos a veces, como en el caso de Paola Cabezas, parece que no quieren y están revelando la estrategia antes de tiempo. Entonces, Carolina Ávila Nieto decía, en ese momento, Andrés Arauz, candidato a vicepresidente de Luisa González, y ella decía, porque salió Andrés Arauz hablando de los ecuadólares y bla, bla, bla. Lo sacaron en un medio argentino, Andrés Arauz hablando sobre todo esto, se tergiversó todo. Repito, algunos economistas en este espacio han dicho la idea es positiva, pero no está bien explicada. Otros han dicho es una locura. Hoy vamos a conversar con un economista para que nos presente su punto de vista. Y entonces Andrés Arauz aparece hablando hasta en medios internacionales. Y lo que en ese momento hizo Revolución Ciudadana de forma predominante fue quedarse callados. Y entonces ante ese silencio, en medio de una crisis enorme, personajes como Carolina Ávila Nieto dicen, yo le recomiendo que salga a hablar.
y que haga una rueda de prensa Luisa González y que lo ponga Andrés al lado, Andrés Arauz por si acaso, y que le diga al lado de él que en políticas monetarias, en finanzas, en su gobierno, si llega a ser presidenta, lo que se va a hacer es esto. Y usted, señor Arauz, va a estar encargado de esto. Básicamente que no hable. Y le acabo de etiquetar en redes sociales para lo que hablábamos hace 2, 3 años atrás con Carolina Ávila Nieto y lo que está pasando ahora otra vez. Escuchen muy bien, querida familia, en política muy pocas cosas pasan por casualidad. Muy pocas cosas pasan de casualidad. Hoy Paola Cabezas está siendo acusada desde los mismos correístas, incluso hasta de conspirar en contra del gobierno de Revolución Ciudadana y sus aspiraciones, porque salió hablando el día domingo nada más y nada menos con Carlos Rojas, uno de los periodistas abiertamente identificados en defensa del status quo neoliberal, derecha, capitalista, como usted quiera decirle, pero anticorreísta total, y en Ecuavisa todavía. Y sale diciendo que hay que aplicar el dólar, pero a la ecuatoriana. Y nuevamente el presidente firma un decreto, lo que expliqué ayer. El presidente firma un decreto reafirmando la dolarización como única, o el dólar como única moneda de circulación y oficial a nivel nacional. Aparece Valentina Centeno, la manabita, líder de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional, desnudando los presuntos intereses de Revolución Ciudadana si es que llega al poder y bla, 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 y salen hablando en la Asamblea y todo se hace enorme. Yo les traigo lo que dijo Luisa González y lo que conversamos con Carolina Ávila Nieto en el 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, como en julio más o menos, sí, de 2023. Ya les voy a dar la fecha más exacta como tal, en estas previas de la elección, que después ustedes ya saben cómo terminó, en este caso con Daniel Noboa como presidente. Hoy otra vez hablamos de este tema y lo que ha hecho es perjudicar al correísmo como tal, porque con el paso del tiempo, esto arrancó en 2021, miren el tiempo que ha pasado y seguimos hablando del tema. Y lamentablemente lo que está haciendo es lamentablemente para los intereses de los correístas, ¿no? Porque usted es libre de decidir a quién va a votar y por qué lado se va. Pero los está enormemente perjudicando porque de un lado aparecen ellos defendiéndose. Y ahí están en modo arenas movedizas. Mientras más hablas, más te hundes. Y por otro lado está la bancada de gobierno desde la Asamblea Nacional diciendo esos son sus verdaderos intereses. Eso es lo que están pretendiendo. Y por otro lado también aparece el presidente de la República firmando el decreto 565, donde dice la dolarización se ratifica, se protege, el dólar es la única moneda de circulación. Lo que propone Revolución Ciudadana formaría un cataclismo económico como tal, nos quieren convertir en fulanito, en menganito, etcétera, ya ustedes la historia la conocen. Entonces, para profundizar sobre este tema, vamos a conversar después de las 12:30 con el economista Alberto Acosta Burneu. Alberto Acosta Burneu es el personaje más destacado hoy hablando de la dolarización en todo el país. En redes sociales políticas como en X, Alberto Acosta es el que más ha opinado, lo llaman de todas partes porque el hombre la tiene clarita. Y Alberto Acosta ha sido Alberto Acosta Burneu, ha sido tan tajante en su teoría de lo que pretende Revolución Ciudadana y de lo que le conviene al país desde su visión, que incluso ha debatido esto, ha hecho comentarios en contra de su propio padre, que es el señor Alberto Acosta, que fue ministro de Rafael Correa en su momento, la vieja guardia lo recordará. Entonces, imagínense ustedes, en contra de su propio padre, porque Alberto Acosta, padre, propone algo, dice que más o menos este sería el camino que Revolución Ciudadana iría a coger en políticas monetarias si llega a ser gobierno. Sale Alberto Acosta, Burneu, el hijo, y replica lo que dice su padre y se imagínense ustedes, si hasta en contra del padre, en contra de políticas públicas, con tal de que no vuelva el correísmo, esa es la pasión con la cual este grupo está manejando la opinión política como tal. Me refiero a Alberto Acosta y su padre como tal y lo que ellos consideran desde su punto de vista, sobre todo Alberto Acosta Burneu, sería en positivo o no para el país en políticas monetarias. Señores, nos espera un programa bomba, un programa de primer nivel
porque ventajosamente el equipo se ha movido, están trabajando muy bien. Yo los felicito, sobre todo a la agenda, por traernos estos invitados de nivel. Cuando hay estos invitados de nivel y los que hemos venido teniendo siempre de forma recurrente en este programa, es que yo digo, ahí marcamos diferencia. Y allí hacemos opinión a nivel nacional, poniéndonos en el día a día de los grandes medios radiales, televisivos y demás sobre el comentario, porque traemos a los mejores para que opinen. Bien, querida familia, vamos con esta primera parte. Luisa González, prácticamente desconociendo a Paola Cabezas en entrevista con mi pana, el señor Ampuero, en el medio digital La Contra. Escuchen ustedes para que después no digan que soy yo el que me invento las cosas. Gisela Garzón y Paola Cabezas asistieron a un medio de comunicación. Creo que se enredaron en un tema que obviamente no dominan, más allá de que son grandes compañeras, las estimo mucho, pero ellas son asambleístas, ¿ya? Paola Cabezas creo que fue reelecta, ¿sí, no? Sí. Paola Cabezas fue reelecta y Gisela Garzón no fue reelecta. Termina el periodo ahora, sí. Pero son asambleístas. Y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno y cómo voy a gobernar. Y he presentado 5 planes donde está claramente qué acciones voy a tomar. Y en eso he sido muy clara. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. ¿A través de qué? De mis propuestas para el sector productivo. Bueno, y ahí Luisa González continúa hablando de por qué ella sostendrá la dolarización y cuáles serán sus políticas económicas. Pero por amor a Dios, esto está evidentemente claro, familia. En medio de la campaña, preste usted atención. Búsquese el video ayer de Paola Cabezas que yo le envié, me parece. En el mismo chat debe de estar. Usted sí sabe quién es Paola Cabezas, ¿verdad? Ya. Ahí la búsquela, por favor, y la pone. Entonces, aquí hay de 2 sopas. Como dirían mis panas los mexicanos, aquí hay de 2 sopas. O es conspiración contra Revolución Ciudadana, que se ponen a hablar de temas que la misma Luisa González dice, no dominan y son asambleístas, les dice. Ojo, cuidado Luisa, cuidado porque usted también fue asambleísta, ¿no? Entonces les dice, son asambleístas y creo que Paola Cabezas fue reelecta, pregunta Luisa González, la ningunea, dice, creo que fue reelecta. Oiga, Paola Cabezas, Paola Cabezas fue reelecta en el puesto 2, me parece que fue, asambleísta nacional, o sea, no es que está en el puesto, no sé, en el puesto 15, son 15 nacionales, o sea, Paola Cabezas fue en el puesto 2, el primero fue el señor Chávez de Reto, en esta alianza, la segunda estoy casi seguro que fue Paola Cabezas, o sea, no es cualquiera Paola Cabezas, por favor, en el movimiento como tal. Ayer yo lo dije y lo sostengo una vez más, no somos iguales. Para estos políticos que intentan venderle a la gente esta falsa humildad de que todos somos iguales y todos valemos lo mismo, mentira, no es cierto, no somos iguales. A un militante, Luisa González no le va a contestar, Rafael Correa no le va a contestar, muy probablemente ni siquiera tengan acceso a sus contactos. Pero a Paola Cabezas, segunda en la lista nacional de asambleístas, por favor, pues. Entonces Luisa González aparece y dice, yo creo que fue reelecta, y después la nombra a Gisela Garzón y dice, no, ella no fue reelecta, porque ella es asambleísta en la actualidad. Entonces Luisa González ningunea a Paola Cabezas como tal, y repito, vuelvo al meollo del asunto, aquí hay de 2 sopas nada más. O el domingo que apareció, ya tiene listo el video acá, don Edison, el domingo que apareció la señora Paola Cabezas hablando de dólar a la ecuatoriana, es que lo hacen como con gusto, ¿no? Porque antes por lo menos decían ecuadólares, ¿no? Andrés Arauz hablaba de una moneda de circulación alternativa, expedición tipo bonos de manera electrónica, bla, 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 bla. Acá hablan de dólar a la ecuatoriana, es que parece que le habían pasado el guión a Paola Cabezas para que saliera hablando de esto, de 2 sopas. O es conspiración o es que verdaderamente, perdónenme el término, se pasan de ignorantes. Escuchen lo que dijo Paola Cabezas. Porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana,
Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos Ecuadólares, nosotros. entonces. Busquemos mecanismos para generar nuevos dólares. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares. No, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Para que la circulación del Estás hablando de dinero devaluar, físico, Gisela, de del dinero devaluar el físico, dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Querida familia, ahí está el detalle. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Les he demostrado que no me estoy inventando absolutamente nada de lo que digo. Les he puesto lo que dijo Luisa González, prepárelo otra vez por favor, don Edison, y lo que dijo Paola Cabezas. Entonces, en este momento, Luisa González está tomando la recomendación en Comunicación Política y Estrategia que hace 2 años atrás, en julio del 2023, la profe Carolina Ávila Nieto, a quien le tengo un gran aprecio y creo que tenemos que invitarle el día lunes porque ya le etiqueté en Twitter, en X, sobre lo que hablamos hace 2 años atrás, haciendo referencia al tema de la desdolarización o ecuadólares como tal, porque lo de Andrés Arauz fue incluso hasta más grande todavía. En la campaña salió hablando hasta a nivel internacional de esto. Y hoy aparece la señora Paola Cabezas en Ecuavisa, nada más y nada menos, hablando de $1 a la ecuatoriana. Entonces, ¿cómo no generarnos preguntas en base a esto, querida familia? Y después aparece el presidente con el decreto y antes de eso aparece Valentina Centeno en la asamblea diciendo: nosotros sabemos, tenemos sospechas claras de qué es lo que quieren hacer una vez que lleguen a ser gobierno como tal. Y hoy aparecen en la Asamblea Nacional dando declaraciones, Valentina Centeno encabezando la lista, diciendo no a los ecuadólares, la moneda de Revolución Ciudadana. Entonces, querida familia, esto les va a pesar, les está pesando. Revolución Ciudadana está en modo arenas movedizas, mientras más se mueven, más se hunden, solitos han llegado a este punto. Otra vez escuchen lo que dijo Luisa González para que les quede claro, y después va a decir que yo me estoy inventando cosas. Gisela Garzón y Paola Cabezas asistieron a un medio de comunicación. Creo que se enredaron en un tema que obviamente no dominan, más allá de que son grandes compañeras, las estimo mucho, pero ellas son asambleístas. ¿Ya? Paola Cabezas creo que fue reelecta, ¿sí, no? Sí. Paola Cabezas fue reelecta y Gisela Garzón no fue reelecta. Termina el periodo ahora, sí. Pero son asambleístas. Y ellas han hablado desde su postura personal, se han expresado, creo que se enredaron en un tema que no lo manejan, pero vamos a ser claros aquí. Ellas son asambleístas. Bien, y lo deja en claro una vez más Luisa González, ellas son asambleístas. Y lo de Paola Cabezas es todavía mucho más heavy, como dirían los jóvenes, ¿no? Es mucho más heavy, porque le dice, fue reelecta, ¿verdad? Creo que sí. Y Ampuero le dice, sí, fue reelecta. Por favor, la segunda en la lista nacional, ahora no sabes quién es. O sea, pues perdónenme ustedes, pero quienes estamos en la coyuntura diaria, esto nos parece mofa, de verdad. Ahora, vamos con la visión futurista, no de Andrés Martínez. Bueno, si algún crédito me quieren dar, chévere, lo recibo con la humildad del caso, por preguntar por lo menos, ¿qué haría? ¿Qué le recomendaría, en este caso, la profe Carolina Ávila Nieto? Repito, una de las más destacadas estrategas en comunicación política del país, es cuencana, siempre nos atiende con bien. Profe, ¿usted qué le recomendaría en ese momento a Andrés Arauz? Y escuchen lo que decía hace más de 2 años la profe Carolina Ávila Nieto justamente sobre este tema. A ver, perdón, no, casi 2 años han pasado. Fue más o menos como en julio del 2023. Ok, escuchemos lo que dijo la profe, es un poquito largo, conmigo en este mismo espacio hace casi 2 años. ¿Usted le recomendaría, por ejemplo, ahora, en el caso de Revolución Ciudadana, particularmente a Andrés Arauz, que desde ayer, antes de ayer, se empieza a intentar marcar este framing de que Andrés Arauz va a quitar la dolarización y va a eliminar el dólar en nuestro país, que está pensando en esto desde hace mucho tiempo, y sacan precisamente un recorte de una entrevista a un medio argentino que se dio hace varios meses atrás, particularmente en abril, y le están golpeando. Si usted le recomendaría a Andrés Arauz, no se mueva, compadre, es como las arenas movedizas, usted se mueve más, se hunde, quédese tranquilo, no diga nada. Eso lo recomendaría ahora, por ejemplo. Yo le recomendaría a Luisa y a Andrés hacer una rueda de prensa. O sea, yo hiciera absolutamente lo contrario. Ya, ok. Yo sé, ya me han dicho, estás loca, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? No los dejes. No, es que, a ver, esto es crisis. Sí, ya fue muy amplio, ya salió de control. En crisis no se puede negar. A ver, la gente está hablando.
Entonces decir, ay, es que si me quedo callado no van a hablar. No, ya están hablando. Entonces, ¿qué es lo correcto cuando hay crisis? Es afrontarla. Entonces, le pusiera a Luisa frente a los medios y le pusiera a hablar. Si es que Luisa va hoy tarde a una rueda de prensa y dice, esta es la presidenta y esto es lo que la presidenta dice en materia de dolarización. Al lado el Andrés sentadito, quietito, si quiere hable, si quiere no hable. Pero es Luisa hablando al final del día. Es ella la que dice que tiene las fallas. Bueno, demuestre. Entonces diga, esta es mi propuesta, aquí está, en el plan de trabajo, esto es lo que se expuso, no se va a hacer ni más ni menos. Cualquier otra cosa es una conversación económica que están en libertad de hacer. Pero yo soy la presidenta y esto es lo que digo. Y Andrés va a hacer esto. Aquí está al lado y yo le digo qué es lo que va a hacer y punto. Mire, esto justamente decía la profesora Carolina Ávila Nieto hace casi 2 años en este mismo espacio. Hoy parece ser que han tomado la recomendación el equipo que marca la estrategia en Revolución Ciudadana, y entonces Luisa está saliendo, no en rueda de prensa, pero sí sale a hablar, y no parece suficiente porque la gente sigue hablando, y dice, bueno, prácticamente ningunea a la que salió hablando, en este caso Paola Cabezas. Hace casi 2 años el que salía hablando era Andrés Arauz, y la profe lo que recomendaba es que lo pongan al lado Andrés Arauz, ahí como un muchacho malcriado, al lado, y mamá Luisa diciendo en este caso, esto es lo que vamos a hacer en política económica y esto es lo que le vamos a recomendar al señor Andrés Arauca, que está aquí a mi lado. Y si quiere que hable, sino que no hable. Pero yo soy la que voy a dirigir esto. Una de las más grandes críticas que le han hecho siempre a Luisa González, en caso de que puede terminar llegando al poder, ¿no? ¿Quién va a estar verdaderamente al frente? Revolución Ciudadana en modo arenas movedizas, querida familia, es un tema muy, muy delicado. Y después de la pausa, lo vamos a estar conversando con el señor Alberto Acosta Burneu. Quédese, no se mueva. Si hay un personaje que está generando más opinión sobre este tema y que tiene todas las credenciales para conversarlo porque es economista, es el señor Alberto Acosta Burneu precisamente, y hoy tenemos la ventaja de que nos va a dar un chance para conversar sobre aquello. Y además de eso, usted siga sumando cosas que vienen encima, ¿no? ¿Qué pasa este fin de semana? No se van a dormir ni se vayan de vacaciones los que les gustan las políticas. Quédense tranquilos y atentos. Nada que relajo el día sábado, nada. Quédense concentraditos porque el domingo es el debate entre Luisa González y el señor Daniel Noboa, Luisa González. Y el lunes arranca oficialmente la campaña. Ustedes me van a decir, Andrés, ¿cómo es eso de que el debate es antes de que arranque la campaña? Yo tampoco lo entiendo. Tendremos otro programa para sentarnos a analizar eso. Y cómo es de que en esta ocasión el debate va antes de que empiece la campaña. ¿Cómo es eso? Bueno, al buen entendedor, pocas palabras. Vamos a la pausa, señores. Volvemos con el señor Alberto Acosta Burneu. Querida familia, muchas gracias por continuar conectados con nosotros. Yo soy Andrés Martínez Álava, esta es La Opinión. Continuamos en directo a través de la frecuencia modulada 89.7 de Radio Sondemanta. A la provincia entera llegamos sin ningún sitio en excepción y en plataformas digitales como Radio Sondemanta, el Dato Digital S y múltiples plataformas digitales que están conectados con nosotros precisamente ahora para escuchar la opinión del día y, por sobre todas las cosas, la opinión de nuestros invitados. Hemos hecho contacto con el economista Alberto Acosta Burneu para poner sobre la mesa este tema coyuntural político que verdaderamente preocupa y que por sobre todas las cosas ha quedado al desnudo después de las declaraciones de Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana, el día domingo en Políticamente Correcto con Carlos Rojas. Un tema que no se habla precisamente desde ahora, que arrancó tal vez como esencia en 2021, después tuvo repercusiones en 2023 también. Hoy nuevamente vuelve a ser noticia y queremos saber qué significa que nos intenten llevar a una moneda alternativa. ¿Qué significan los ecuadólares? ¿Cómo se podrían llegar a emitir? ¿Cómo llegamos hasta este punto?
Y como yo siempre le digo a la familia manabita que está conectado con nosotros, cuando hablamos de estos temas es necesario que convoquemos a los expertos. Cuando queremos respuestas sobre derecho, a los expertos en derecho. Cuando queremos respuestas en seguridad, a los expertos en seguridad. Y cuando queremos respuestas económicas, a los expertos económicos. Así trabajamos nosotros. Al señor Alberto Acosta Burneo, saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va, economista? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, definitivamente lo que nos está diciendo el correísmo es lo que ha dicho en ocasiones anteriores, que quiere volver a hacer manipulación monetaria. ¿Qué significa manipulación monetaria? Significa usar el Banco Central para emitir dinero del aire, como lo explicó Andrés Arauz muy claramente. Él nos dijo, a pesar de que estamos dolarizados, aún se puede crear dólares, pero no son dólares norteamericanos, sino dólares ecuatorianos, crear ecuadólares. ¿Y cómo lo hacen? A través de la expansión del balance del Banco Central. Es decir, un dinero es una jugada contable. Esto es lo más similar a echarle agua a la leche. Si usted le pone agua a la leche, tiene más volumen, pero ya no tiene leche pura. Lo mismo sucede cuando emite ecuadólares. Tiene más dinero inicialmente, pero no son dólares verdaderos. Entonces empiezan los problemas, porque esos ecuadólares no sirven para comprar en el exterior. La economía comienza a reactivarse con esta emisión artificial de dinero y eso implica que hay que producir más y para producir más hay que comprar más insumos, más maquinaria y entonces comienza a haber una demanda por esas compras y la economía empieza a perder dólares verdaderos que son los únicos que se aceptan en el exterior porque toda esa supuesta reactivación está basada en un engaño, en ponerle agua a la leche. Entonces la economía y el Banco Central empieza a perder los dólares verdaderos. Y el riesgo, al final del día, es que el Banco Central caiga en una crisis de iliquidez, que no tenga dólares suficientes y esa crisis de liquidez se contagia a todo el sistema financiero porque el Banco Central es el intermediario de todas las transacciones con el exterior e internas. Entonces, un Banco Central ilíquido puede contagiar a todo el sistema financiero y esto termina con un colapso financiero y el fin de la dolarización. Ese es el escenario que no podemos consentir. El correísmo nos dice, nosotros sí sabemos cómo manejar esto. Ya manipulamos, ya engañamos monetariamente a la población hace 10 años, ahora lo podemos volver a hacer. El problema es que están jugando con fuego y el riesgo de esa manipulación monetaria es que terminemos quemándonos todos, perdiendo la dolarización, que es lo que tanto apreciamos todos los ecuatorianos. Ahora, ¿qué papel juega dentro de esta propuesta de lo que se ha hablado sobre el dólar a la ecuatoriana, los ecuadores como tal, nuestras reservas internacionales específicamente? Bueno, lo que sucede es que los políticos y el correísmo dice voy a acogerme a las reservas internacionales. Por ejemplo, eso nos dijo el candidato a vicepresidente Diego Borja. Él dice vamos a usar ese dinero para poder invertir. Ese es más o menos ese dinero ocioso que está botado por ahí, varios miles de millones de dólares que no tienen dueño, que no sirven para nada. Eso es lo que nos quieren decir. Lo que es absolutamente falso, porque ese dinero es el que permite y tiene un dueño y es el dueño se llama depositantes, permite que se pueda devolver ese dinero a su dueño legítimo, que es el depositante. Cuando una persona, usted deposita $20 en una cooperativa o en un banco, una parte de ese dinero se va al Banco Central y ese es el dinero que están ahora los políticos irresponsables desesperados por gastarse. Pero ¿qué sucede el rato que los dueños legítimos de ese dinero quieran pedirlo de regreso? Pues la cooperativa tendrá que decirle, ¿sabe qué? Alguien ya se adelantó. Aquí el correísmo se gastó esa plata. Era plata inútil. ¿No es cierto que era inútil? Usted no quiere de regreso ese dinero. ¿Para qué quiere que le devuelvan? Si esa plata era inútil, no cumplía ninguna función. Entonces, eso es lo que no se puede aceptar. El uso de las reservas y este mecanismo de manipulación monetaria para crear ecuadólares, que es un dinero contable, que es el equivalente, como digo, a ponerle agua a la leche. Uno no puede identificar esto es un dólar y esto es un ecuadólar. Se mezclan en transacciones electrónicas en la economía, en el sistema financiero, en las cooperativas, en los bancos, pero al tratarse de un dólar falso, de un dólar generado por el Ecuador, genera estos problemas de desequilibrios de balanza de pagos y eventualmente una crisis de iliquidez en el Banco Central. De acuerdo. Familia, conversamos con el economista Alberto Acosta Burneo, que nos explica precisamente este tema coyuntural político que genera tanta opinión pública como es los ecuadólares. Ya voy a pasar al tema del presidente, cómo ha reaccionado el presidente y cuál es la visión de esa reacción del presidente por parte del economista Acosta con el decreto 565 y sus declaraciones
en medios de comunicación. Usted, antes de eso, ha publicado en su cuenta de ex voces del correísmo hablando sobre este tema. Se ha tomado el tiempo de hacer una evaluación de lo que han hablado no solamente ahora Paula Cabezas, sino otros actores políticos afines al correísmo desde hace varios años atrás. Y hay uno que llama mucho la atención sobre el señor de la Torre, a quien yo también he entrevistado en este medio, pero lo voy a leer para que usted nos reflexione sobre lo que el señor de la Torre tiene en su postura sobre los ecuadólares. Voces del correísmo, puso usted. Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, que explican cómo piensan gastarse las reservas internacionales, lo que significa emitir ecuadólares, entre paréntesis, expansión del balance del Banco Central. Luego no digas que no fuiste advertido. Y ahí está la reflexión de la Torre que pone usted, ¿no? Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas, afín al correísmo. Penoso que el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, no sepa que las reservas internacionales no respaldan ningún depósito. Son los activos líquidos que permiten hacer y recibir los pagos internacionales de la economía. Artificialmente se estableció con la paradójicamente mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización la cobertura del 100% de los depósitos del sistema financiero con reservas internacionales, lo que sirve solo para incrementar las posibilidades de fuga de capitales desde los depósitos de la banca privada. Por ello, las reservas están infladas, acaparando recursos que pueden dirigirse a financiamiento de desarrollo. Esto lo manifestó el señor de la Torre en febrero del 22. Lo escucho. Bueno, lo que piensa el señor de la Torre es que las reservas no sirven para devolverles al público, es decir, ese dinero llegó a la Reserva Internacional vía el encaje bancario y ahora nos dicen no se necesita tener ese dinero para poder devolverlo a su dueño, porque claro, en su visión a los ecuatorianos les puede devolver eventualmente en ecuadólares o en sucres o en pepitos o en lo que le dé la gana. Y entonces su única preocupación es el comercio internacional, que haya dólares para el comercio internacional, pero no se da cuenta que esa no es la única manera de consumir el dinero de la reserva, sino que también ese dinero de la reserva lo pueden querer retirar los ecuatorianos vía un retiro de efectivo. Eso también retira dinero de las reservas, y entonces cuando quieran hacerlo no van a tener recursos porque se habrán consumido. Lo que está argumentando es: gástese en esta plata, no hay ningún problema en gastar este dinero, porque este dinero, si bien llegó a la reserva vía depósitos de los ciudadanos, no les vamos a devolver en depósitos. El rato que haya que devolverles, se les puede devolver en cualquier otro tipo de moneda. Ahora, y con esto cierro, el presidente, después de esta situación que se agrava tras las declaraciones de Paola Cabezas el día domingo, emite un decreto ejecutivo, el 565, donde resalta específicamente al dólar norteamericano o americano como la única moneda de circulación y oficial del país. ¿Usted lo ha visto esto con buenos ojos? Explíquele a la gente. Es muy positivo. Yo creo que aplaudo esa decisión del presidente y espero que se concrete, porque la realidad es que la dolarización necesita un candado de su único enemigo. Hay que estar muy claros. La dolarización no es un enemigo de la dolarización, la salida de divisas, las importaciones, las transferencias al exterior. Nada de eso va a hacer que se caiga la dolarización. El único enemigo que tiene la dolarización son los políticos gastadores e irresponsables que quieren seguir su fiesta fiscal emitiendo dinero del aire. Entonces, la única línea de defensa que existe en la actualidad es la Ley de Defensa de la Dolarización. La Ley de Defensa de la Dolarización dice que es prohibido que el Banco Central le financie, que emita ecuadólares. Eso dice la Ley de Defensa de la Dolarización. Pero una ley puede ser eliminada en cualquier momento, puede ser derogada muy fácilmente. Y eso es lo que haría y lo que plantea hacer el correísmo. Entonces necesitamos un candado seguro, un candado sólido para la dolarización. Y entonces el presidente plantea tres medidas que van a constituir este candado sólido. La primera es reconocer al dólar como moneda única de curso legal. Eso también propuso el correísmo. Está bien, pero no es suficiente. Si solo nos quedamos en eso, todavía pueden manipular contablemente el balance del Banco Central y emitir ecuadólares. Por eso es que es necesaria la segunda restricción, que también la plantea el presidente: prohibir la emisión monetaria. Con eso, adiós a los ecuadólares. Y tercero, prohibir que el Banco Central dé financiamiento al gobierno y a la banca pública, porque ese es el mecanismo para crear dinero, para expandir el balance y generar dinero del aire, es a través del financiamiento del Banco Central al gobierno. Entonces, al final del día, el candado que está proponiendo el presidente, que tiene que es una reforma constitucional, es decir, toma su tiempo y tiene que ser instaurado a nivel de la Constitución, es un candado que finalmente nos va a permitir olvidarnos de este tema
que en las siguientes elecciones no tengamos que estar discutiendo cada elección que existe el mismo problema, que nuevamente el correísmo aplica y quiere aplicar la misma receta de emitir ecuadólares, hacer dinero del aire. El día que tengamos este candado implementado en la Constitución, este tema pasará a la historia y tendremos que empezar a discutir de los temas importantes. Cómo impulsamos la producción, cómo mejoramos la innovación, la competitividad, lo que genera bienestar en los ciudadanos. Pero lamentablemente, a estas alturas, tenemos que todavía preocuparnos de defender aquello que nos ha dado tanto bienestar como es la dolarización, que le quitó la mano de los políticos del dinero de los ciudadanos. Alberto Acosta Borneo conversó con nosotros, economista. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Familia, ustedes encontrarán los recortes de esta opinión en nuestras plataformas digitales como el Dato Digital S, también en Radio On Demand en el transcurso del día. Muchas gracias por haber estado pendientes. Ok, allí tienen ustedes la opinión de uno de los hombres que más precisamente ha hablado sobre este tema en plataformas digitales en los últimos días. Es un tema complejo de entender, familia. Yo los entiendo a la perfección, tengo múltiples mensajes indicando de que, ok, ¿cómo le damos vuelta al tema? Precisamente de esta forma. ¿Cómo combatimos la ignorancia? Dejando que la gente pregunte. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Es legal que lo preguntemos. Feo sería o mal haríamos nosotros desde los medios de comunicación, desde el micrófono, tratar de implantarles a ustedes una idea sobre un tema que desconocemos. Miren si le pasó a un asambleísta, y Paola Cabeza, repito, no es cualquier asambleísta, que hoy Luisa González, porque metió las 4 y completas, venga y la desconozca, es otra cosa. Pero Paola Cabeza es una mujer, primero que viene de los medios de comunicación, de Ecuador TV. Paola Cabeza es periodista. O sea, no es una mujer que le tiene miedo a la cámara. Es asambleísta reelecta. Entonces no es cualquier perfil como tal. Y le pasó que se tropieza en Televisión Nacional hablando de estas cosas que no entienden lamentablemente. ¿Por qué no podemos nosotros también llamar a los expertos para que opinen, para que nosotros podamos entender más? No se sienta mal. La única forma de combatir la ignorancia es preguntando. Entonces, esto que le sirve a usted como recurso para no tomar posturas sobre un tema que desconoce y que tome posturas como que si supiera. Lo que hablábamos ayer del doble ignorante, ¿no? Es que está bien que uno desconozca ciertas cosas, pero doble ignorante es aquel que desconoce un tema y habla de ese tema como que supiera. Doble ignorante como tal, ¿no? Entonces, hay que reconocer que hay situaciones en las cuales tenemos que llamar a los expertos para que nos expliquen a nosotros y somos responsables en el momento de emitir esa información para que ustedes saquen sus propias conclusiones. De otra forma, familia, esto es muy complejo, es muy difícil y dejen nada más que los fanáticos tomen postura de esto en redes sociales porque me gusta fulano y porque no me gusta mengano. Usted que tiene toda la chance de poder recibir la información, estudiarla, si se da el tiempo, ¿no? Porque tenemos 300 ocupaciones todos en el día, ¿no? Yo entiendo que la familia está ocupada, pero usted tiene el tiempo de discernirlo, disciérnalo, saque sus propias conclusiones. Sobre lo que no entiende, pregunte, escuche y después va a tomar una postura como tal. Sin olvidar también esto que es muy importante, que estamos dentro de una campaña. Ojo con esto. Estos temas de los ecuadólares, ¿dónde toman fuerza? Ya les puse el ejemplo del 2023, les puse el ejemplo ahí del 2021, ¿y hoy qué estamos? 2025. Entonces, ojo, eso también es importante, tampoco seamos ingenuos. Mi pana Javier Solís Tigua, le mando un fuerte abrazo, está escuchando la radio. Andrés dice, salude, distribuido. Él es el hombre de la distribución. Le mando un abrazo, gracias por estar pendiente precisamente del espacio. En la comunidad, Eli Terán, Edward Castro me dice, Andrés, excelente entrevista, mi hermano, y como siempre el economista Costa diciendo las cosas de frente. Gracias, Edward, gracias por estar pendiente de la programación. Hanner Cuellar, lo leo con mucho gusto. Estoy consultando, mi pana Rodis Alcíbar en Puerto Viejo. Miguel Ángel Castro Pingarrón, el hombre de la Junta Cívica, le mando un abrazo también para mi amigo, el señor presidente. Bueno, y esta parte muy, muy importante. Voy a cerrar con el accionar del municipio. A ver, acá me están mandando los datos que están trabajando. Están trabajando, atento familia que se está movilizando, atento mis queridos hermanos del volante, conductores, vienen los datos. Esto es en la vía Circunvalación, me dicen el tramo que va desde la avenida Flavio Reyes hasta el redondel de la Oleán.
De la Flavio Reyes hasta el redondel de La Orleán, ¿ya? Ahí están interviniendo a la altura de Almacenes Boyacá. Ojo, también están interviniendo, es una reparación de un colector de aguas servidas. Por las fuertes lluvias se han deteriorado. Vía circunvalación por Almacenes Boyacá. Los trabajos continúan. Aguas de Manta informando. En la avenida 113, vamos a la 113, que es la que, digamos, más opinión ha generado sobre este tema, porque es una vía de entrada a la ciudad y entonces el tráfico se pone un poco pesado, sobre todo a esta hora, por el daño que se ha hecho. Lo sucedido en la avenida 113 fue que hubo una fuga en el pozo de las aguas servidas, una fuga producto de las lluvias, mismo que produjo que la estructura del pavimento se sature y exista el socavón, o el medio socavón que hubo. Ya se retiró el material de base, porque no es que se puede nada más, la gente dice pavimento y ya está. No, hay que retirar material, como ustedes vieron ayer, retirar el material, corregir la fuga. Se retira material de base, de subbase y mejoramiento y colocar luego el material óptimo, me reporta la gente de Obras Públicas. Estamos esperando a producir el asfalto. Hoy mismo se empieza la reposición de la capa asfáltica. Producen el asfalto, hoy mismo, promesa del equipo de Obras Públicas, ponen la capa asfáltica para dejar al 100% el tema en la avenida 113. No es que se ha hecho nada más un hueco o una especie de socavón, producto de las fuertes lluvias y ya. Ha habido una fuga de aguas servidas y eso hace que todo se filtre hacia arriba y por eso se dañó. No fue un tema menor, fue un tema delicado. Para que la gente que está preguntando qué pasó, por qué no avanza en ese tema, bueno, se reconstruyó lo que se dañó, se puso la base, subbase y hoy colocan la carpeta asfáltica. ¿Está bien? Eso es lo que me informan para que la gente se quede tranquila como tal. Bien, querida familia, hoy terminamos con anticipo porque tengo que salir precisamente ahora. 12:55, gracias por el tiempo, les envío un fuerte abrazo. Mañana nos reencontramos con, ¿quién está mañana? Ok, mañana estamos jueves ya. ¡Wow! ¿Cómo ha volado el tiempo? ¿Mañana juega la selección? Sí, mañana venimos con la camiseta de la Tri. Ok, mañana estamos con el alcalde de Sucre, el señor Carlos Mendoza. ¿Qué pasa en Sucre? Lo he dicho, no, esta coyuntura política nos deja mucho de qué hablar, pero no tenemos que olvidar a Manabí. ¿Qué pasa en Sucre? El sector rural denominado Las Cañitas está verdaderamente complicado. Ahí se han perdido viviendas, se han perdido hectáreas, hay miles de personas damnificadas. Los videos que circulan en redes sociales no son cosa menor, de cómo la falta del encauzamiento sobre una quebrada que da al río hace que el agua corra, y se pone esto, pero verdaderamente terrible en medias carreteras como tal. Así que hemos convocado, el equipo se ha movido, estamos coordinando, bueno, ya está coordinado con el alcalde de Sucre, el señor Carlos Mendoza, para que nos cuente qué es lo que necesitan en este sentido, a ver si el gobierno les presta atención en esto, porque lo que reclaman principalmente desde Las Cañitas es que esta obra se la prometieron en reconstrucción. Imagínense, post-terremoto. Y nada. Veremos entonces cómo abordamos ese tema mañana jueves, con el señor alcalde de Sucre, Carlos Mendoza. Hasta mientras, muchas gracias por el tiempo, buenas tardes. Este final es solo el principio. Aún hay mucho más que opinar. Volveremos con más de La Opinión con Andrés Martínez Álava. Un espacio informativo y de opinión en Radio Son de Manta.